bella, ¿cómo están? Guanatumis, hermanos de luz en Irdín. Bueno, aquí, comandante Ana, en esta nueva transmisión desde Madrid, con un invitado que ya ha estado aquí en este canal porque es muy interesante lo que está aperturando en cuanto a la ciencia y la conciencia sobre algunos temas que son a mí comprender y entender poderosas herramientas de creación y de co-creación. Así que lo voy a invitar aquí a Paco Vinagre. Bienvenido, Paco, a este espacio para hablar del agua pi, del agua viva y de qué es, ¿no? Verdaderamente el agua. Bienvenido, Paco. Pues encantado de estar aquí, Ana. Gracias por la invitación de nuevo. Y sí, este es un tema súper interesante porque incluso puede ser lo que muestre qué es en sí la vida o cuál es el verdadero origen, pero desde dónde se forma esa vida y de dónde aparecen las cualidades especiales, ¿no?, que nosotros relacionamos con la vida. Y ese punto puede ser el agua. Sabes que, bueno, recién te estaba comentando, este es un tema que a mí me llama muchísimo. Desde el arte, a través de canciones, hay una canción que se llama Deja la lluvia caer, deja el agua correr, ¿no? Y que viene y que trae, ¿sí? Porque el arte no deja de ser información que se descarga de otras formas. Y que trae esta información de qué es verdaderamente el agua, comprendiendo que también estamos hablando de conciencia, pero para no irnos tanto, ¿no? Me gustaría que nos cuentes como, qué es esta nueva fase del agua, Ujú. llamada agua pi, y de qué se trata esto, y por qué es tan importante esto que tú dices, ¿no? ¿Qué tiene que ver justamente con la vida? Pues mira, te enlazo con la canción. Dejar el agua correr es lo que permite que se deshagan o se pierdan las memorias antiguas y se generen memorias nuevas. Y a partir de ahí empiezo a explicar. Bueno, el agua resulta que es una sustancia que nosotros conocemos, la bebemos, estamos jugando con ella todo el día, nos lavamos las manos, el cuerpo, cocinamos. Y cuando se investiga de una manera más exhaustiva, utilizando los métodos científicos, pues resulta que es una sustancia que tiene más de 60 o 70 eh, cosas que no deberían estar ahí, propiedades especiales. Empezando por, el agua debería ser un gas, así, directamente. Claro. Debería ser un gas y debería congelar, pero a muchísimos grados bajo cero. O Bien, sea, como que no por su cumple estructura química. ninguna de las leyes supuestamente que cumplen todos los otros elementos, ¿verdad? Es algo muy, muy especial. 70 propiedades especiales tienen. Y otra de ellas, por ejemplo, es que cuando se congela, nosotros sabemos, o nos han contado, ¿no?, el tema de la dilatación. Cuando hay calor, los materiales se dilatan, y cuando hay frío, pues los materiales se contraen. Bueno, pues el agua, justo cuando cambia de fase y se vuelve sólida, se dilata. Eso es extrañísimo, pero de hecho es imprescindible para la vida, porque cuando se congela el agua, si no se dilata y flotase encima del agua líquida, se iría para el fondo. Claro, Y entonces, si se crea una capa de hielo, pues imagínate qué pasa con los peces que están debajo cuando esa capa de hielo se hunda. O tal sea cual, que tal cual. el agua es como ese elemento que está totalmente encajado con cómo funciona la vida. Bien. Bueno, pues cuando se empieza a investigar por qué el agua funciona de esa manera, por qué es así, resulta que a los científicos les ha vuelto un poco locos encontrar, dar una razón, una solución a esto. Y resulta que lo que encuentran es que el agua llega un momento, voy a mostraros una diapositiva que tengo por aquí, Dale. que tiene la estructura. ¿Bien? A Se ver ve muy si la vemos pequeñita, ahí. espérate que voy Sí, a... ahora lo amplío.
Ah, dale, dale. Ahí lo he ampliado, creo. A ver, un momento. Uy, a ver si no me cambio aquí. Ahí está, más grande. Bien. Bueno, pues esas podrían ser, porque esto es ciencia y está claro que la ciencia lo que está haciendo siempre es observar e interpretar lo que observa. No es que una observación te dé la verdad, luego lo tienes que encajar tú con tus modelos o con lo que crees saber. Resulta que el agua estaría compuesta por esa molécula de oxígeno más dos hidrógenos. Y los hidrógenos tienen poderes especiales en la naturaleza también. Son como los elementos capaces de absorber la energía del éter, del vacío cuántico, como queráis llamarlo, y transformarla en energía material. Bien. Entonces, ese oxígeno con esos dos hidrógenos luego se unen entre ellos de alguna manera. Bien, siempre nos han contado aquello de que el agua se organiza luego en tetraedros, pero la realidad parece ser un poco más compleja y entonces se forman figuras de ese estilo, lo que tenéis ahí en la imagen, y una de esas figuras es más densa, más compacta que la otra. Y al final lo que tenemos es que el agua, que nosotros vemos así como homogénea, realmente no es homogénea cuando nos vamos a tamaños pequeños, ¿bien? Tamaños de nanómetros o micrómetros. Y es por tener este tipo de estructuras que el agua empieza a tener esas propiedades especiales, ¿bien? Pero incluso más. Eh, en la cuántica, bien, cuando nos empiezan a contar la cuántica, nos hablan de los electrones y tal. Luego aparece lo que es la teoría cuántica de campos, que es la que intenta explicarnos cómo funcionan los campos electromagnéticos en ese nivel microscópico. Bien, pues esa teoría en el inicio solo servía para electrones. Explicaba cómo funcionaba un electrón en el vacío con fotones y ya. Claro. Bien. Bueno, pues luego la fueron ampliando y lograron explicar cómo deberían funcionar los fluidos, que los fluidos son ya más moléculas, ¿no? Gases y líquidos. Cuando amplías la cuántica hasta los fluidos, lo que encuentras es que al aplicarlo al agua, el agua tiene una propiedad especial que se llaman dominios coherentes. Es como que los campos electromagnéticos que atraviesan el agua van haciendo que las moléculas del agua empiecen a reaccionar, estas absorben energía de ese éter, de ese vacío cuántico, y van acoplándose a los campos electromagnéticos externos, con lo que finalmente se van creando regiones que vibran al unísono y se mantienen unidas. ¿Bien? Y esa sería la explicación de por qué el agua es líquida a la temperatura ambiente. Bien, porque se van generando esas regiones que son densas, que son compactas y pues conviven con esa otra agua que está un poco más libre, menos densa, que está en su exterior. Bien, y esa es la convivencia que se mantiene dentro del agua. O sea que ya vemos que esto es un tema profundo y complejo. Sí, Paco, Bien, como para ir explicando para todos, ¿no? Los que están escuchando. sí, A ver, entonces, la comprensión es que el agua justamente no está respondiendo como los otros elementos a una presión, a una temperatura, sino que se está organizando alrededor de estos campos, podríamos decir campos magnéticos, y que desde sí. eso, sí. En este caso, en la Tierra, nosotros tendríamos varios campos electromagnéticos. Uno podría ser el campo magnético terrestre, el que orienta las brújulas, bien, pero otro puede ser el campo Schumann. Bien, el campo Schumann es un campo, además es oscilante, no es fijo como ese campo magnético, y pues tiene resonancias en diferentes frecuencias, ¿no? Lo tenemos en 7 y pico, pero también está en 14. Bien, hay una serie de frecuencias resonantes y el agua va vibrando en esas frecuencias. Entonces el agua es como si se estuviese sincronizando con el planeta entero, ¿bien? Porque la frecuencia Schumann es la frecuencia del planeta e incluso puedes decir que también tiene relación con el cosmos.
¿bien? Porque dependiendo de la presión que se reciba desde el cosmos, entonces las capas atmosféricas pueden subir y bajar y esas frecuencias Schumann también pueden cambiar. ¿Bien? También se ven afectadas por las tormentas, los rayos, todo este tipo de cosas. O sea, lo que quiero transmitir en el fondo es que todo lo que conforma la Tierra está influyendo sobre lo que pasa en el agua. Y el agua va absorbiendo como esa información o se va sincronizando a ese estado coherente de la Tierra. ¿Bien? Bueno, pues a partir de ahí el agua tiene la cualidad, o esas regiones más coherentes del agua tienen la cualidad de vibrar de una manera determinada, con una frecuencia. Esa frecuencia lo que hace es atraer otras moléculas que estén disueltas en el agua y que vibren también en frecuencias similares. Y entonces se van viendo atraídas y se van juntando. ¿Bien? Cuando se juntan esas moléculas, resulta que el agua, que está cargada con energía, puede cederles energía para que reaccionen entre ellas y la energía que sobra después de la reacción la absorbe el agua, que vibra de nuevo pero en otra frecuencia diferente, lo que significa que va a atraer otra molécula diferente. Y este es un proceso en el que el agua, vibrando gracias a las frecuencias de la Tierra, va organizando moléculas, las va construyendo como si fuese un mecano, ella sola. Bueno, es que mientras tú hablas me van cayendo tantas fichas, principalmente todo lo que tiene que ver con el sonido y el agua y con la frecuencia, ¿no? Y toda esta sabiduría viejísima, antiquísima, ¿no? De los cantos al agua y de los cuencos con el agua, bueno, ¿qué pasa, no? Ujú. Pero te quiero seguir, te quiero dejar seguir hablando, Paco, pero vamos a tener que planear otro vivo hablando de qué es verdaderamente la gravedad y qué tiene que ver la gravedad con los campos magnéticos y con las sintonías de frecuencia, ¿no? Porque tiene mucho que ver con todo esto. Pero continúa que está muy, muy interesante. Vale, pues como vemos, el agua ya tiene unas propiedades muy especiales que permitirían ir generando las moléculas que encajarían en esas frecuencias. Es decir, no se iría montando cualquier tipo de macromolécula, porque este es un proceso que continúa, bien, una y otra vez, y se van montando moléculas muy grandes, que son las que luego forman parte de la vida, o son los ladrillos que luego crean la vida como la conocemos, ¿no? Luego hablamos de lo que sería el elemento básico de vida, ¿vale? Sí, de las células, Pues entre comillas, ¿no? Sí, ahí. exacto. Bien, pues el agua va montando todas esas estructuras, pero lo fundamental de eso es que el agua es la que contiene la energía para que se produzcan las reacciones. Bien, hay un término en biología que es enzima. La enzima normalmente es una proteína que sirve como catalizador de una reacción. Y catalizador lo que significa es que facilita la reacción. Muy bien. Según la definición de enzima, es un proceso que no debería darse nunca. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tú tienes dos moléculas que no pueden unirse porque no tienen la energía suficiente para unirse. Pero si le añadimos una tercera, ¿bien? Con esa hace de catalizador, permite que se unan los dos compuestos, se crea un tercero y luego la enzima queda bien. Se desprende y ya está. Bueno, eso es la fantasía, porque la realidad es que las enzimas sin agua no funcionan. Claro, claro. Tienen que estar diluidas, ¿bien? El agua tiene que cubrirlas. Y por tanto, ¿qué ocurre con la enzima? Si nos vamos a ese proceso anterior, lo que puede pasar es que la enzima también ayude a filtrar frecuencias, a que esas moléculas se fijen sobre ella y resulte más fácil la reacción, pero es el agua la que está continuamente dando la energía que se necesita para las reacciones. Y el agua está absorbiendo esa energía del vacío y de todo el entorno. Podríamos decir que la O enzima, sea que la vida, sí, sí, sí. sí, Eh, la enzima es
pues esa pieza que está ayudando a que se creen un tipo de moléculas u otras. El agua por sí misma puede empezar el proceso, pero luego las propias moléculas sería como que están refinando los procesos posteriores. Y la enzima aportaría esa información, podríamos decir. Sí, claro, la materia en el fondo es una información que solidificamos, Claro. que mantenemos estable. ¿Bien? Pero luego las interacciones entre las moléculas nunca llegan a ser por contacto. ¿Bien? Siempre son electromagnéticas, siempre es esa información, esa vibración la que se va uniendo una con otra. ¿Bien? Solo que al tener la molécula, mantienes esa información durante el tiempo en que exista esa molécula. Claro. ¿Por Bien. qué? Te cuento otra de las cualidades del agua. Las moléculas tienen una firma electromagnética que es la que corresponde a cada uno de sus elementos. ¿Bien? Bueno, pues esa electromagnética puede también ser absorbida por el propio agua y quedar dentro de esas zonas, esas regiones coherentes. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre si tú quitas la molécula material una vez que el agua ha absorbido su frecuencia? ¿Qué ocurre? Bien, que la información está en el agua, Queda ahí, claro. la sigues manteniendo ahí, ¿vale? La diferencia es que una vez absorbas esa energía, esa información del agua, el agua ya no la tiene. Si tuvieses una molécula, tú puedes estar continuamente interactuando con esa información. Recargándote de esa información. ¿Sí? O sea que el agua ¿Bien? es una gran memoria, podríamos decir, viviente. Exacto, exacto. ¿Y cómo conseguimos que esas memorias que almacena el agua se vayan? Sacudiéndola, Ahí va. generando vórtices. ¿Bien? Por eso tienes que dejar caer el agua. Por eso la canción, deja el agua correr, deja que corra. Claro, tiene que correr, tiene que moverse, tiene que girar para soltar esa información y volver a ser pura. Bien, y ahí empezaría el proceso desde el principio, de absorber la energía del ambiente y empezar a crear desde cero. Si no, ya tiene su propia información y está en otro punto, moviéndote desde otro punto. Claro, claro, claro. Por eso, por ejemplo, una sabiduría muy antigua de una forma muy simple de purificar el agua, que es con un vaso y otro y volcarlo, ¿no? Desde arriba. eh, y bueno, y Eso esa es es, una forma que teníamos de, bueno, le estábamos quitando la información vieja. exacto, exacto. Estabas permitiendo que ese agua suelte lo que ya traía y además se energice. ¿Bien? Porque estos dominios coherentes, cuando se adhieren a una superficie, ¿bien? Empiezan a tener también otras propiedades especiales. Y ahí es donde entramos con el término de agua pi. Ahí Bien. va. Antes sabíamos que había unas zonas de agua que eran más densas y otras menos densas. Vale, pero cuando hay una superficie, se tienden a pegar las zonas densas a la superficie. Y Okay. cuando se pegan las zonas densas a la superficie, pues aparece lo que se llama una tensión superficial, porque esas zonas densas empiezan a cambiar, a unirse unas a otras, generando una estructura diferente. Bien. Esas zonas densas, para que os deis cuenta, cuando cambia la estructura, llegan a tener de densidad 1,4 y el agua tiene 1. Para lograr esa densidad de 1,4 a temperatura ambiente tendrías que generarla con una presión de 130.000 atmósferas. O sea, imagínate la energía que tiene por dentro esa superficie, que la está absorbiendo del vacío. Bien. ¿Qué ocurre cuando se genera esa superficie? Bueno, por lo pronto ya hay cambios electromagnéticos. La superficie se vuelve o se carga negativamente y el resto del agua ya empieza a tener una carga positiva. ¿Bien? Cosa que favorece el que también haya compuestos que se vean atraídos, el agua envuelva compuestos de otro signo. Curiosamente, cuando el agua envuelve compuestos de otro signo, aunque sean
por ejemplo, dos cationes que serían positivos, si están envueltos de agua, de repente se empiezan a atraer. Aunque tengan el mismo signo, se empiezan a atraer. ¿Bien? O sea que ahí el agua empieza a dar de nuevo otras propiedades especiales a todo lo que está disuelto dentro del agua. Paco, y esto también tiene que ver con el movimiento del agua, ¿verdad? Con las corrientes de agua, porque esto es algo del ciclo del agua que tampoco nos han explicado, ¿no? Tú ves el agua correr nuevamente y ahí también tiene que ver con estas diferentes cargas. Claro, el asunto es, el aire también es una superficie para el agua. Entonces, justo la capa superficial de agua es una capa diferente, es ese agua pi, más densa. Y por eso sabemos los insectos, ¿no? Que van andando por encima del agua, que hunden el agua y lo ves, y es como si el agua fuese como un plástico, o más bien como si fuese una grasa, un aceite, es más densa, incluso viscosa, ¿bien? Y tiene otras propiedades. E increíblemente que el agua es el disolvente polar por antonomasia, es el que se utiliza siempre, bueno, pues esa capa disuelve grasas. Empieza a funcionar justo al revés. O sea, ya no Bien. es soluble ya en otro tipo de solvente. Echas un aceite y se podría disolver dentro de esa superficie del agua. Claro, Mientras que si la echas en el agua, dentro del agua normal, sin la superficie, pues sabes que se separan. claro, claro. ¿Bien? ¿Qué ocurre? Pues entonces ahí tienes una capa en la que pueden ocurrir otro montón de reacciones químicas que no podrían ocurrir dentro del agua. ¿Bien? Y también con ese mismo proceso de yo te suelto energía, tú me la devuelves, atraemos otra cosa, vamos montando todas las piezas que necesitamos para la vida, por ejemplo. Entonces, si alguien aquí, por ejemplo, diría, bueno, ¿y a dónde está el aguapi? ¿A dónde me lo encuentro? ¿A dónde está? Pues estarían todas las superficies, todas. Si tú generas un vórtice en el agua, cuando estás revolviendo, por ejemplo, bien, estás generando un remolino. Toda esa superficie nueva que tiene el agua también está atrayendo todas esas zonas coherentes más densas y crean esa estructura. ¿Vale? La diferencia entre las zonas coherentes y el agua pi sería que el agua pi estaría constituida por todas las zonas coherentes unidas unas a otras, creando como un panel. ¿Bien? ¿Cómo lo logras? Pues cada vez que generas vórtices se crean como huecos dentro del agua. Y al crearse ese hueco, logras una superficie. Y entonces ahí se pueden crear microburbujas y ya tienes una superficie. De hecho, ese podría ser la primera estructura que separe el exterior de algo que tengas dentro. ¿Bien? Porque si funciona como las grasas, toda ese agua pi se cerraría, cerrada por el agua polar que tendrías a tu alrededor, y dentro podrías mantener otro ambiente diferente, ¿bien? Que nos recuerda a lo que sería la membrana celular y el contenido de la célula. Y que nos ¿Bien? recuerda a esto, ¿no? Te escucho y estoy viendo, bueno, toda la geometría sagrada que empieza de una esfera, y luego la vesica Piscis, y luego las semillas, que son todas burbujas. Claro, sí, 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 justo. Entonces, darle movimiento al agua es lo que permite que se generen esas superficies. Bien, que el agua deje de ser homogénea y en el momento en el que haya una separación, se crea una superficie y ya tenemos el agua pi funcionando de otra manera, que crearía esas burbujas. Bien. ¿Esas burbujas a qué las podríamos asociar? Pues lo mismo a los biones, microcimas, somátidas, ¿no? Que todos esos nombres que reciben los que han investigado en el pleomorfismo. Son aquellos que proponen que la célula no es el elemento fundamental de la vida,
sino que sería otra estructura mucho más pequeña que tiene un movimiento pulsante. Y eso también lo tiene el agua pi, esa estructura, porque esa estructura puede absorber energía, por lo que crece, y puede soltarla y decrece. ¿Bien? Paco, Y ¿sabes? esa energía, Perdón, no, no, sí, ya te continúa, digo luego que te hago la es, pregunta. la energía sería tanto del éter, es decir, estarías absorbiendo esa energía del campo cuántico y de los campos electromagnéticos que tienes a tu alrededor. Claro, claro. Es que te escuchaba esta característica pulsante, ¿no? De Ujú, estas estructuras y me remite al corazón, ¿sí? Y digo, bueno, la pregunta es, entonces, el agua pi está en nuestro cuerpo y cómo es esto, ¿no? Porque, ¿y qué tiene que ver aquí el corazón, ¿no? Porque también aquí ujú. tiene que comprender una otra función o que no habíamos visto, que no es la que nos cuentan, ¿no? Del corazón como esta bomba Claro. mecánica que está ahí. Ujú. Sí. A ver, aquí ya encuentras diferentes investigadores, ¿vale? Unos te dicen, con esa membrana con te llegaría para generar células. Y otros todavía pues siguen con la idea de que las membranas celulares se generan con la doble capa lipídica y tal, ¿vale? Colesterol y todas esas cosas. Y aquí suelto un anuncio. El colesterol forma, en esa visión, el colesterol formaría el 30% de las paredes celulares. Bien. Luego, eliminar el colesterol de tu sangre significa que no tendrías piezas para reparar tus células. Bien. De ahí que cuando se toman estatinas durante bastante tiempo, empiezas a tener problemas, por ejemplo, en las vainas de mielina, y eso puede afectar al Alzheimer, a pérdidas de memoria, a que tu sistema nervioso no funcione bien, porque no puedes reparar tus tejidos, no tienes los ladrillos, que son, una parte de ellos, el colesterol. O sea que toda la historia esta para no dormir del colesterol ya hay que descartarla, porque precisamente es ese elemento que necesitas imprescindiblemente para la construcción de las paredes celulares, no lo tendrías si te tomas algo que lo elimina. Bien. Bueno, pero ya os digo, esta parte te quedas un poco en el aire porque hay gente que te propone un modelo y hay gente que te propone otro. Claro. Entonces, miras a ver qué te resuena a ti y eliges. ¿Bien? Porque ahí ya tendríamos que entrar en lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? De si creamos la realidad, lo que tú te crees es lo que vas a crear. Lo importante es que tengas una creencia coherente, porque si es incoherente, las cosas empiezan ahí a Y que puedas recibir crearse y otras deshacerse. opciones, ¿no? Porque sabemos que ahora estamos abriendo una parte de la ciencia que viene de hace tiempo, pero que siempre estuvo oculta, porque bueno, que si tú te puedes sanar con el agua, evidentemente esto a los laboratorios y farmacias no les resulta muy rentable, ¿no? Y entonces Claro, eh, elige teniendo por lo menos la mayor cantidad de opciones a disposición, que es lo que estamos ahora mostrando. claro. Bien, pues entonces, yo voy a coger esa parte de la célula con su pared, bien, porque la explicación que tengo más interiorizada viene de ahí. Entonces, la Claro, otra todavía me quedarían ahí elementos que digo, uy, vale. Bien, pues si vemos la célula como una estructura que está completamente rellena, bien, de un andamiaje interno, bien, no es una bolsa con el agua flotando y las cosas por ahí moviéndose, no. claro, La, la célula se parecería más a la estructura de un edificio de estos cuando lo están construyendo. Bien, tiene un montón de microtúbulos que generan su forma y que las conectan la célula con todas las demás. En el fondo tampoco podrías decir dónde empieza una y dónde acaba otra si hay microtúbulos que atraviesan todas. Bien. claro, ¿Qué ocurre? Cuando ves la estructura celular así, si miras dentro, el agua está adherida a todas esas estructuras internas, a todas las proteínas.
Y cada una de esas proteínas son una superficie. Claro, Bien. Luego, todos los compuestos internos de la célula están recubiertos por agua pi. claro, Bien. Entre los compuestos todavía queda agua libre, bien, que también es necesaria para determinadas activaciones. De hecho, si solo tuvieses agua pi, no funcionarían las cosas tan bien. Necesitas tener un equilibrio entre ese agua de superficie y el agua que se pueda mover libremente. Cuando tienes todas las piezas colocadas, pues entonces el agua pi ves que es la que te está dando la energía al cuerpo y que las moléculas sirven como para modular cómo son las activaciones y desactivaciones en determinados momentos. Por ejemplo, en el tema del ATP, el adenosintrifosfato este que nos contaban, que era la molécula que te daba la energía porque sacabas no sé cuántos electrones y todo ese rollo. Bien. Bueno, pues esas moléculas cambiarían de papel. Esas moléculas lo que harían sería como, estarían funcionando como intermediarios, ¿bien? Para sacar esa energía del agua pi, activarla, desactivarla. claro. ¿Bien? Entrarían en otro juego. Y ese agua pi también tendría una función que podría ser la de transmisión de señales. Porque también hay estudios que te dicen que puede tener propiedades de superconductor. Bien. Claro. Cosa que es imprescindible en nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo hace transmutaciones nucleares. Y si hay Eso es transmutaciones una... nucleares, significa que hay mucha energía. Claro. Y o tienes un sistema de superconducción para poder mover esa energía, o si hay rozamiento, ardes, literalmente. Y ahí vamos al corazón. Bien, pues ¿el corazón para qué sirve? El corazón sería una válvula que está diseñada para generar vórtices. Cuando bombea, genera el movimiento de vortificación de la sangre. Cuando llega la sangre al corazón, la sangre habría perdido muchísimo de esa estructura. ¿Bien? Y llegaría más en estado de agua, incoherente. Al entrar en el corazón la bombea, empieza a generar los vórtices y esos vórtices hacen que se cargue de energía la sangre, con lo que empieza a moverse por todo el sistema de arterias, llevando la energía al cuerpo. Bien. Cuando llegas al final de los capilares arteriales, la sangre pararía. Y ahí tienes un problema, porque si la sangre se para al final de las arterias, el corazón no es una bomba, Claro. porque si no, no podría parar, no volvería. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando llega a las venas? Pues que las venas están recubiertas también de ese agua pi, todas las paredes, y por lo tanto la pared tendría una carga negativa y la sangre vendría con una carga positiva. Con lo que habría también un movimiento electrostático e incluso puede que pasar de agua pi a agua normal hace que el agua se expanda, porque antes estaba más comprimida, era más densa. Y esa expansión hace que también haya un movimiento. ¿Bien? Entonces, por un lado, puede que ese ceder la energía y transformarse en agua incoherente permita un movimiento, pero también tienes la posibilidad de que el campo electromagnético vaya impulsando la sangre hasta que vuelve al corazón. ¿Bien? Entonces, por ahí tienes otro sentido en el funcionamiento del corazón. Aunque también los hay que proponer que tienen los nervios, también tendrían ese papel de llevar el agua estructurada hasta el cerebro y el cerebro es el que se encarga de distribuirla luego por el resto del cuerpo. O sea que tenemos ahí campos de investigación tremendos. Muy, muy interesantes y es que a mí me resuena mucho porque esto que hablabas, ¿no? De generar vórtices en el agua para descargar de información y mira, como hablando de otro tema que parece que no tuviera que ver,
pero en muchos procesos de liberar información, me ha tocado hacer meditaciones en movimiento o subirme a un rodillo en una bicicleta y buscar justamente mover la sangre. Claro, yo ahí no era consciente de esto que tú me estás contando, pero qué es lo que estás haciendo, ¿no? Con el corazón, estás generando estos vórtices porque sabes que es la forma de soltar una información que está ahí y que si tú no haces estos vórtices no se libera. Y que, bueno, luego ves en muchos procesos chamánicos y toda esta sabiduría que desde diferentes lugares se busca llegar a esos puntos para una reprogramación. Claro, claro, claro. A ver, cuando quieres hacer cambios, está claro que tienes que buscar de dónde viene la información que me mantiene en un proceso, en un programa. Entonces, pues tienes muchas vías para hacerlo. Pues tienes esa vía mental o esa vía energética o incluso pues, apoyo a través de plantas, de compuestos, de agua estructurada de otra manera. Bien, tienes muchas herramientas. El asunto es abrir tu mente para ir encajando las piezas, porque ahora mismo tenemos un puzzle, bien, y lo mismo tenemos la esquina de arriba, pero luego tengo 5 huecos sin fichas y luego tengo 4. Entonces no es intentar entender el puzzle completo, sino saber que lo que vamos haciendo es colocar pues trocitos del puzzle que vas viendo caras, formas, ¿no? Y a partir de ahí pues vas entendiendo cosas. Y puedes como tender un puente, ¿no? Y decir, vale, pues esta otra parte de aquí debería funcionar de esta manera. O podría tener un encaje. No sé exactamente cómo, pero tampoco necesitamos saberlo exactamente cómo. Bien, con que tengamos la intención, internamente las piezas se van colocando. Bien, porque internamente están todas en su sitio. Tal cual, tal cual. Y hay una sabiduría que justamente está ahí y que es accesible, por ahí no desde la mente, pero bueno, todo este agua con esta información que somos, es que está en ti. O sea, que Claro. hay un punto, ¿no? De la conciencia, yo creo que cuando puede ir a ese estado, ¿no? De recibir esa información, bueno, eso está disponible. Algo que también dijiste que es una gran comprensión también, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo? Y comprender que así como el agua en un río corre por diferencia de polaridades, de alguna forma, va generando estas corrientes, bueno, que lo mismo sucede con nuestras venas y arterias. Y eso es una comprensión también, bueno, que cuando hablamos de que somos energía, no estamos hablando de un discurso New Age, sino que aquí estamos comprendiéndolo desde una base de ciencia. Sí, sí. Y también, mira, otra cosa interesante. ¿Hasta dónde llega la capacidad de almacenamiento de información del agua? Eh, no sé si conoces a Luc Montagnier, Mm, que por un lado tiene su historia oscura, ¿no? Asociada al SIDA, pero que luego ya hizo como un cambio muy importante. Y cuando hizo el cambio y empezó a decir que si tú te cuidas y comes bien y tal, no tienes por qué tener SIDA nunca, pues entonces le cortaron la financiación y se tuvo que ir a China. Y en China estuvo investigando algo muy curioso, que era que había ciertos preparados con bacterias que luego cuando los filtraban, y los filtraban por unos poros que la bacteria no cabía, ¿bien? Si en ese filtrado luego ponían linfocitos, de repente aparecían las bacterias. claro. Por más que no Y habían claro, era pasado como, físicamente. claro, Claro. es cómo pueden aparecer, y además, la vida solo sale de la vida, es decir, una bacteria solo puede salir de la misma bacteria madre. Claro. Ya está. ¿Cómo puede ser que aparezcan bacterias ahí? ¿Bien? Y entonces él se puso a investigar y lo que descubrió es
que las moléculas de ADN generan sus campos electromagnéticos claro, y que en determinadas condiciones, ¿bien?, bajo esos campos terrestres que funcionan como un sistema de resonancia magnética nuclear, claro, al cabo de horas, el agua es capaz de absorber la información de las cadenas de ADN. Y claro. entonces, cuando luego añades una célula, puede resonar con esa información del ADN y la célula empieza a construir lo que está codificado en el ADN y aparece la bacteria. Bien. Bueno, pues esto lo comento sobre todo para salir del tema de los contagios. Exacto. Eh, si tus propias células son las que pueden crear bacterias, microorganismos, ¿cómo te vas a aislar de un contagio si el agua, bien, puede traer ya la información? O tu propia agua puede absorber la información. Tal cual. Porque, bueno, me viene muy a la mente, ¿no? Este supuesto aislamiento donde se estaba bombardeando con una información, bueno, eh, tal cual, ¿no? O sea, ¿qué era lo que verdaderamente se estaba haciendo, ¿no? Se decía, pues, vamos a cuidarte y te aislamos, te pongo adentro, enfrente de esta caja y bombardeo a tu agua con esta información. También lo puedes ver así. Sí, sí. Bien, la clave de todo esto es darnos cuenta, por un lado, los microorganismos no son independientes de los seres vivos más grandes, pluricelulares. Estamos en cooperación, en convivencia continua. Los necesitamos para poder vivir. Es decir, nosotros tenemos un montón de bacterias intestinales que son las que nos ayudan a hacer la digestión, si no, no podríamos. Claro, Y totalmente. tenemos un montón de bacterias que nos recubren la piel, que nos protegen, que mantienen el pH, que mantienen la humedad. Es un absurdo todo lo que nos han vendido de los bichos que son malos y nos atacan. De hecho, si te haces, coges con el hisopo este, ¿no? Te coges cualquier muestra de la boca y haces un cultivo, puedes llegar a encontrar todos los patógenos, incluida la peste negra. Claro, claro. Bien, Es porque no son información que está patógenos, ahí. Claro, es información que utiliza el propio cuerpo. Cuando el cuerpo está en estrés, la utiliza de una manera determinada. Bien, cuando estamos en equilibrio, cada uno de esos microorganismos está en la cantidad necesaria, la que necesita el cuerpo. Bien. y esto es una súper clave, ¿no? De comprender esto, ¿no? No hay, bueno, y estas investigaciones también que plantean, no existe virus tampoco como tal, es una, Hombre, como tal, por definición de virus, veneno, que es etimológicamente lo que significa, no existe. tal cual, Cuando luego te pones a observar con un microscopio el cuerpo, que tienes un montón de problemas al hacer eso, porque es algo que estudies un tejido vivo con algún tipo de microscopio que respete lo que está observando, y esos microscopios existieron o existen, ¿no? Nassens tenía un microscopio de ese estilo, el Raymond Royal Rife, creo que era el nombre de la persona que en los años 30 tenía un microscopio que llegaba a 60.000 aumentos, óptico. Entonces podía ver qué ocurría en esas celulitas mientras estaban vivas. Porque, claro, y de nuevo volviendo al aguapi, cuando tú te cargas al ser vivo, a la célula, si la quieres observar en un microscopio, por ejemplo, electrónico, la tienes que fijar en una resina, por lo tanto la has desecado, claro, la tiñes, le pones químicos y entonces lo que encuentras ahí, ¿qué es? ¿Cómo se degenera la célula cuando haces todo eso? ¿Y tú supones que es como está la célula cuando está viva? tal cual, tal cual, Entonces, sí. Es como que desarmaras una computadora, que le pero sacaras, con un martillo pilón, con un claro, martillo pilón.
Y Bien, y luego pretendieras ver dices, cómo funciona el programa, ¿no? sí, o las propias piezas de la computadora. Ahora que nos las venden así con agujeritos y las ves por dentro y tal, vale, si tú coges un martillo y te dedicas a machacar todo eso y luego todos los trozos los estiras encima de una mesa y dices, ¿esto es una computadora? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo vas a juntar esos cachos para que vuelva a funcionar la computadora? Si te lo has cargado. Sí, sí. Pues igual, es lo que se hace en biología. Tienes unos métodos de observación que destruyen la vida y por lo tanto lo que vas a observar no es compatible con la vida. ¿Qué conclusión le vas a sacar de eso? Pues no reales. No, claro que no. Además por los campos, ¿no? Donde tú puedes comparar, porque esto, ¿no? La ciencia cada vez más específica y tú ves, por ejemplo, lo que puede hacer Masaru Emoto, claro, pero él pudo hacer esa investigación porque pudo cruzar campos, porque si no, desde la química es imposible poder ni siquiera plantear un experimento donde tú le pones música o emociones al agua. Bueno, Benveniste lo intentó y también acabó bastante mal. Es Claro. decir, todo científico que desde dentro del sistema intenta abrir determinadas puertas que conducen a que alguien pierda mucho dinero, directamente sale de fuera. Te dejan de financiar y acabas perdido ahí haciendo nada. Sí, sí. Como mínimo te dejan de financiar. O sea, porque, Hombre, sí, sí, pero es que eso en el fondo en las universidades un poco lo es todo. Si no tal te cual, financian, ¿qué investigas? tal cual. Y son verdaderamente ellos, los poderes, los que eligen, bueno, esto yo lo he vivido, trabajaba en una universidad y estaba justamente en la Secretaría de Investigación, y bueno, era clarísimo quienes decidían qué era lo que se investigaba. Y eran los poderes. Entonces, cuando tú ves eso, bueno, todos tenemos también, porque a mí pasó, yo entro a la universidad desde un sueño, decir, bueno, es que esto es la ciencia y la ciencia para la humanidad y la ciencia para el... Tú ves y dices, no, 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 no está aquí. Obviamente que hay personas en todas partes, ¿no? Hay personas que creen en lo Claro. que hacen, pero justamente esas son las personas a las que les empieza a ir muy mal porque te empiezas a chocar con todas estas paredes y todos estos intereses, ¿no? Económicos y, bueno, ligados a los mismos poderes de siempre. Eh, Paco, me gustaría para todos los que están escuchando, ¿no? Porque creo que para muchos esto es como una revelación, decir, bueno, hay otro estado del agua. El agua es algo muy diferente a esto que nos han enseñado en la escuela, de un elemento más, ¿sí? Hay una función maravillosa. ¿Cómo podríamos en lo cotidiano, porque somos agua, ¿sí? Activar o tomar conciencia, utilizar esta información a favor, ¿no? Siendo estos creadores que somos. Pues, a ver, lo más importante es que tú seas capaz de ir limpiando la información que tú manejas con la que creas la realidad, o con la que interpretas o con la que vives esto, bien, que tienes a tu alrededor. Porque esa información también se irá almacenando en el agua. Es decir, el agua trae algo. Perfecto. Pero también el agua que llega a ti no es por casualidad, sino porque va a resonar con algo tuyo. Claro, ¿Podemos hacer cosas externas? Sí, podemos hacer cosas externas y nos pueden apoyar en el cambio interno. Pero normalmente, solo trabajar con cosas externas lo que hacen es mantenerme como en una plataforma en la que no profundizo. Porque como me encuentro bien, ¿para qué? Bien. Y en el momento en el que se me descontrola un poco la vida y ya no puedo mantener todo eso externo que hago como ritual para estar en equilibrio, pues tengo mis bajones. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues desde comprarte aparatos que generan agua pi maravillosa y tal, o irte a las fuentes, ¿no? De nacimiento de agua y te traes el agua desde allí y tal,
hasta coger el agua que tengas en tu casa y sacudirla bien todos los días para que vaya deshaciendo cosas. Pero bueno, al final el agua se queda ahí y sigue absorbiendo energía. ¿Cuál es la energía fundamental que va a absorber? La La de tuya, los que la están al nuestra. lado. Claro. Bien. Entonces, si tú pones intención de cambio y cada vez que sacudes ese agua hay una intención de vaciarte, de limpiar, pues será mucho más profundo lo que estés haciendo. Pero sobre todo, a mi entender, lo que hay que hacer es un trabajo interno, el ir identificando cuáles son esas energías que acompañan a mis pensamientos y a la realidad que yo atraigo. Esas energías, si las llamamos emociones, en el fondo es pues, darte cuenta de qué te provoca miedo, qué te provoca rabia, de lo que huyes, de lo que peleas, y todo eso ir vaciándolo para permitir que venga una realidad más armónica. Sí, y todo esto tiene que ver con este espacio que se llama libertad emocional, que, bueno, que tú estás ahí trayendo, que vamos a también dejar el link y la información para que puedan acceder. Y algo que dijiste que me resuena totalmente, que es esta intención, ¿no? Que es la intención, porque cuando nos asumimos como creadores y esta tarea, ¿no? De ir identificando justamente para que esa creación pueda ser desde una intención consciente y no desde tus miedos, no desde tu dolor, ni siquiera tuyo, ¿no? Porque luego te das cuenta Ujú. que es información que está pasando por ti. Pero Claro. ahí viene la tarea y luego comprender, hoy hablábamos de esto, que tenemos a disposición esta herramienta, porque el agua está jugando con el éter entre ese plano de sutil y denso, ¿no? O de información y Ujú. materia, y nosotros, el ser humano, está ahí en ese medio, en ese intermedio. Y ahí vemos, ¿no? Realmente cuál es nuestra tarea aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y por qué tantos palos, podríamos decir, para bajar justamente esta frecuencia para que no te enteres? Pero hablamos desde un lugar, hablamos del éter, hablamos del agua, hablamos de frecuencia y tú vas llegando siempre a ese mismo lugar donde de ir a ese centro, ¿no? Yo lo veo mucho como el centro aquí, de pararte en ese centro, bueno, y ser tú quien desde esa intención plasmes y materialices, ¿no? Y crees. Eh, bueno, Bueno, agua pi, agua viva y esta comprensión que nos han dicho muchas veces, pero que ahora le vamos a dar una octava más, es decir, bueno, eres agua y hasta qué punto somos agua. Bueno, ¿cómo cerrarías, Paco, este espacio? Bueno, pues lo primero que diría sería que estamos siempre en descubrimiento, que para mí una de las construcciones mentales que tenemos que abandonar para poder evolucionar es el de la búsqueda de verdades absolutas, inmovibles, eternas. Porque si somos creadores, cada vez que imaginemos algo, deseemos algo, lo vamos a estar creando. Y cuando lo investiguemos, lo vamos a encontrar. Pero lo voy a encontrar yo, pero es que el de al lado, si ha pensado algo diferente, va a encontrar lo que él ha pensado, lo que él ha creado. ¿Bien? Entonces llega a ese punto en el que la, la búsqueda de información tiene que ser por algo práctico para ti, por algo que a ti te valga, que puede ser también como espejo de lo que yo estoy creando. Eso que pongo fuera sobre lo que yo investigo me va a dar de vuelta la información de cómo lo he creado, desde dónde lo he creado. Bien. Y entonces, desde ahí, pues ya las cosas cambian mucho. Y bueno, pues toda esta información sobre el agua es para mí la primera vez que entré en contacto con ella fue muy sorprendente, muy ilusionante, ¿no? Porque como que de nuevo te dice, las cosas pasan porque son así, porque tienen que ir expresándose.
Bien. Y es natural y estás integrado con todo y todo es armónico. Y precisamente pues toda esta información del agua pi es la que vas viendo que te da un sentido a las cosas en la vida y que no hay peleas de supervivencia, ni luchas, ni azares que no llevan a ningún sitio. Y nada, que si queréis más información, sobre todo tengo una charla completa sobre el libro Living Rainbow H2O, que es como la parte más científica de todo este tema del agua. Y nada, que cuando quieras, Ana, pues volvemos a conversar, que es un placer. Bueno, Paco, muchísimas gracias. Un placer también porque, bueno, es que coincide mucha información que viene a nivel interno con estas confirmaciones. Y cuando decías esto, ¿no? De cómo investigar, también creo que ahí va el punto, ¿no? De que no es un discernimiento solo mental, sino de que algo internamente de un sentir te dice, ok, es por ahí. Y ahí hay una gran capacidad que tenemos para toda la información que vamos recibiendo en estos momentos. Bueno, gracias Paco. Vamos a volver ahí con otros temas porque, bueno, es que es momento de comprender y de que el hemisferio izquierdo, la parte racional, colabore y se integre en este Ujú. camino espiritual donde también está ahí como la idea de que no, tiene que ser todo difuso y todo, no, no, no. Acá hay una parte muy importante de comprensión, de definición, porque en esa capacidad de enfoque también está tu empoderamiento. Y ahí va también la gestión emocional de decir, bueno, a ver dónde estoy parado y puedo seguir profundizando en esta verdad y seguir y seguir y seguir. Esta verdad que te hace libre, que no es una verdad estática, sino justamente es animarte a atravesar esa verdad e ir quitando capas y más capas y más capas. Y ahí viene esta libertad del Pues alma. Sí, Pues ya que lo dices, yo realmente donde tengo más conocimiento es en el tema emocional, terapias, neurología de la emoción y cómo lograr cambios. Bien, o sea que también es otro de los temas por los que podemos pasar en más dale. profundidad. Claro que sí, vamos por ahí. Contarte, invitarte también, porque bueno, tú fuiste parte de esta co-creación. El 12 de septiembre voy a estar presentando el libro El llamado de Taikuma en la librería Biblioteca de Alejandría acá en Madrid. Así que bueno, obviamente invitadísimo. Está aquí tu libro también para ti. Eh, y a todos los que están escuchando. Y pronto en Sevilla un encuentro donde vamos a estar también desde la música generando estos espacios, 9 de septiembre en Sevilla. Gracias Paco, nuevamente, gracias a todos por estar aquí y ya nos vemos pronto con otro tema muy interesante que vamos a ir compartiendo. Hasta pronto. Un abrazo.